Hola a todos, mi nombre es Mayerly Barahona. Como ya me había presentado en videos anteriores, soy estudiante de Contaduría Pública en modalidad de distancia. Hoy vamos a hacer la segunda evaluación correspondiente al segundo corte de la asignatura de Estadística 2. Esto básicamente con el tema de prueba de hipótesis. En el punto 1, básicamente esta evaluación se basaba en hacer 5 ejercicios que eran puestos en una como evaluación básicamente para desarrollar los 5 puntos. En el primer punto nos hablaban de una industria de envasado que ha establecido como política general para su producción en pequeña escala un promedio de media de llenado para sus envases de 200 centímetros cúbicos con una desviación estándar de 16 centímetros cúbicos, dado que recientemente se han contratado y diseñado nuevos métodos de producción utilizando un nivel de significancia del 0.01. Se desea probar la hipótesis en el promedio de llenado si sigue siendo 200 centímetros cúbicos. Para tal efecto se tomó una muestra de 100 envases llenos, los cuales mostraron una media de llenado de 203.5 centímetros cúbicos. Entonces empezamos con los pasos de la hipótesis. Paso 1. Planteamiento de la hipótesis. Entonces esta hipótesis nula nos dice que la medida es de poblacional es de 200 y la hipótesis alternativa nos dice que es diferente a 200. Esto se expresa así como lo podemos ver. En una la nula igual a 200 y en la alternativa diferente de 200. Entonces esta es una prueba de dos colas debido a que la hipótesis alternativa es planteada en palabras de diferencia. Entonces bueno, el nivel de significancia en el paso 2, entonces es de 0,01, que es el alfa de la probabilidad de cometer el error de tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis siendo verdadera, pero este problema se debe usar una fórmula de la distribución estandarizada en Z. Entonces, ¿qué es lo que es el paso 3? Y esta es la fórmula que vamos a utilizar, la que ustedes pueden ver ahí. Entonces, después de hacer la debida operación, sacando toda la media muestral, nos da un resultado de 2.187. Y la formulación de la regla, en el paso cuarto, nos dice que consiste en hallar el valor crítico de Z con una prueba de dos colas. Y en la tabla de distribución, es una tabla de distribución normal que ustedes ya habíamos conocido, ya habíamos visto antes, nos arroja que para esta medida estandarizada nos arroja que pertenece a un valor crítico de 0.995 y este valor es el más cercano correspondiente al valor que nos dio, y esto nos dice que es la prueba de hipótesis, que el valor crítico es igual a 2.58. Esta es la gráfica. Entonces podemos ver que se tuvieron en cuenta las dos colas y la conclusión, la decisión que nos dice es que en el quinto paso que se concluye que el llenado de los envases cumple con las políticas generales de la empresa y la diferencia de promedio se atribuye a variaciones aleatorias. En el segundo punto, el contenido de grasa de muestra de 40 envases en un producto dio como resultado un contenido promedio de grasa de 27.5 en peso. Si asume que la varianza es de 0.85 y pide un nivel de significancia del 5%, nos dice que debemos probar la hipótesis que el contenido promedio de grasa de leche es menor a 28. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es nuevamente, se toma como diferencia. Entonces nos dice que es diferente a 27,5 y entonces nos dice que esto es una prueba de una cola a la derecha según el planteamiento de la hipótesis alternativa, ¿no? El segundo paso nos dice que el nivel de significancia del 5% con una distribución en T que es considerada la muestra menor a 30, que es lo que vemos aquí. Efectivamente, hacemos el estadístico de la prueba y utilizamos la fórmula T de Student donde nos arroja el siguiente resultado. En el paso 4, los valores para la distribución nos dicen que la prueba tiene una cola con nivel de significancia de 0.5. Entonces esto correspondiente a un valor crítico de 0,43 que está representado en el siguiente gráfico. Y se puede deducir que se rechazan las hipótesis debido a que el nivel de grasa está por debajo de 30. Entonces ese es el paso 5. El tercer punto nos habla de una empresa que revela que el promedio de investigación por demandas en accidentes y todos los trámites tiene un costo promedio de 60 unidades monetarias. Este costo se considera exagerado comparado con el de otras compañías,
del mismo tipo. A fin de evaluar el costo, se seleccionó una muestra aleatoria de 26 demandas recientes y se realizó un estudio de costos. A esto se concluyó que el costo promedio es de 57 unidades monetarias, con una variación estándar de 10 unidades monetarias y con un nivel de significancia del 0.01. Esto se puede decir que el estudio reveló el costo menor al establecido por la empresa. Entonces, nuevamente los pasos. Planteamos la hipótesis. La prueba nos dice que es una cola a la izquierda. El paso 2, el nivel de significancia, nos dice que es 0.01 con una distribución de t en consideración a la muestra que es menor a 30. El paso 3 nos dice que utilizamos la fórmula nuevamente, la t-student, y obtenemos el resultado de 1.52. Estos valores críticos los hemos clasificado aquí, como ustedes ven, con un valor crítico de 2.485 y se ve graficado en la siguiente gráfica, valga la redundancia. Y el paso 5, en la toma de decisión, nos dice que, puesto que 1,53 se encuentra en la región de aceptación, la hipótesis nula a un nivel del 1% de significancia, se concluye que los costos para los trámites de la empresa sí son de efectivamente lo que proponía la hipótesis. En el cuarto punto nos habla de una muestra de 2 elementos, en donde una fábrica saca al mercado elementos con un promedio de 43 milímetros de largo. Un ajuste en las máquinas de producción supone que dicho estándar ha cambiado y se quiere probar que esta hipótesis con un nivel de significancia del 0.02 para afrontar el problema. Entonces vamos a ver los siguientes resultados. Como podemos ver, sumamos las medias, nos arroja 4,98. El planteamiento de la hipótesis nos dice que efectivamente es diferente a 43. El nivel de significancia, ya sabemos que el nivel de significancia nos arroja que es una pequeña muestra de 11 grados de libertad, aplicando el principio de n-1. Entonces vimos anteriormente que eran 12 elementos, lo que podemos ver ahí, menos 1, entonces nos da 11. Y el cálculo para las dos colas, puesto que la hipótesis alternativa está planeada desde el punto de vista diferente, como lo habíamos visto anteriormente. El paso 3 nos dice la aplicación de las pruebas. Entonces, después de aplicar las pruebas de t-student y después de hallar la media y la desviación, tenemos un resultado de 1.783. Aplicado y graficado acá, podemos apreciar las dos colas. Y entonces, como decisión, en el paso quinto nos dice que la hipótesis nula, la medida es 43 milímetros y se rechaza un nivel de significancia de 0.02, y eso quiere decir que aceptamos la hipótesis alternativa. En el quinto punto nos habla de un fabricante de pastas alimenticias que sostiene que el contenido del medio de proteínas de productos es de 10.7. Un análisis de una muestra de 8 paquetes dio como resultado el contenido medio de 10% con desviación de 1. Entonces nos preguntan, ¿se puede aceptar como verdadera la afirmación del fabricante? Con un nivel de significancia del 1%. Hacemos el planteamiento de la hipótesis. Obviamente nos dice que 10.7 diferente de 10. Dice que se denota como en el paso 2 el nivel de significancia, entonces tenemos un valor del 1% y como se tienen dos colas, entonces se divide en 2. Esto nos arroja el 0.05. Paso 3. Estadístico de prueba, aplicamos nuevamente la fórmula t-student con un resultado de 1,97. Esto lo tenemos nuevamente graficado teniendo en cuenta la tabla de distribución normal y nos arroja un valor de 3.499 en las dos colas. ¿Listo? Tenemos el negativo y el positivo. Entonces esto nos dice que como conclusión se puede decir que el fabricante de pastas alimenticias hace una afirmación verdadera y ya que pudo demostrarlo con el procedimiento anterior. Eso quiere decir que la hipótesis nula es aceptable. Muchas gracias a todos, que tengan feliz día.